Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a exponerles sobre la lectoescritura en los estudiantes con discapacidad auditiva enfocado en la logogenia. Esta exposición es presentada por Clara Monroy, Gabriela Pizarro y Manuel del Real. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la lectoescritura y la importancia que esta tiene en los niños, especialmente en los niños con sordera. La lectoescritura es un vehículo o una herramienta esencial para mejorar las competencias en general del lenguaje en los niños, tanto en los niños que están en los años de preescolar, como también los que están durante toda su educación escolar inicial y posterior a esta. Es importante recalcar la importancia que tiene la relación entre el lenguaje y la lectoescritura, que va mucho más allá de solo sentidos. Aprender a leer y escribir es fundamental para cualquier niño, pero mucho más si es sordo, porque la lectura, por sus características de permanencia en el tiempo y en el espacio, la hacen especialmente adecuada para acceder a la cultura, a la información, al trabajo, entre otros. También es importante resaltar que aunque existen nuevos recursos tecnológicos como los implantes cocleares, los audífonos digitales y entre otros recursos colocados a temprana edad que favorecen el acceso al lenguaje y mejoran en general el desempeño del niño, del chico que presenta discapacidad auditiva, es importante resaltar o reforzar el proceso lectoescritor, ya que gracias a ellos eh, pueden aprender, pueden ser autónomos, pueden elegir su propio camino, pueden adaptarse al medio, pueden evitar la dependencia de todo tipo, etcétera. También vamos a hablar sobre cuáles son las dificultades de la lectoescritura en las personas con discapacidad auditiva. Si bien el alumnado sordo se encuentra muchas dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y es debido a los problemas derivados con el déficit auditivo y de la repercusión en la adquisición del lenguaje oral, así como al reducido conocimiento que estos niños y niñas tienen al mundo que los rodea debido a su discapacidad o a la discapacidad auditiva que presenta. Para este alumnado cobra mucha más importancia el hecho de aprender el proceso de lectoescritor y reforzar este mismo, porque se convierte en una fuente de conocimientos y en una herramienta fundamental de comunicación en ellos. La lectoescritura en niños sordos. Con respecto al reconocimiento de las palabras, parece imposible pensar que los niños sordos puedan desarrollar una conciencia fonológica, es decir, que sean capaces de segmentar las palabras en sus unidades, en los fonemas, ya que pues carecen de una imagen auditiva. Este problema pues se resolvió o lo demostró Dot en la década de los 70 y planteó que las representaciones fonológicas no solo se derivan de un origen acústico, sino que también se construyen a partir de una información de diverso origen, por ejemplo, auditivo claramente, pero también uno visual y uno kinestésico. Entonces, con esto nace la pregunta de, ¿los niños con sordera desarrollan el lenguaje igual que los niños oyentes? Y la respuesta a esta pregunta es que en la mayoría de casos no es así y que a menudo viven situaciones confusas porque les cuesta aprender o les cuesta comprender lo que leen y lo que está diciendo esta palabra, lo que esta palabra pues significa o simboliza. La diferencia entre un niño oyente y un niño sordo es que el docente o el orientador al expresarle una frase, una oración como dibuja un animal del mar, el niño oyente pues muy probablemente dibujará algún pez o eh, algún tiburón o un animal que sea marino. Sin embargo, el niño sordo, lo que pues es más probable que haga es que dibuje un animal cualquiera, por ejemplo una jirafa, y dibuje el mar. Y esto es gracias a la sintaxis. La sintaxis es el sistema de reglas de nuestro cerebro para elegir y ordenar las palabras. Esto funciona inconscientemente y es lo que nos permite expresar y comprender el mensaje que damos y recibimos sin ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué le pasa
sintaxis de los niños sordos. Y para entenderlo eh, debemos apreciar un poco la historia que tiene esto y los mitos que se creían anteriormente. Antes, pues, se creía que el idioma de lengua de señas carecía de muchos, pues, de muchos artículos y de muchos conectores. Sin embargo, más tarde, Chomsky cuestionó estas ideas y propuso que la gramática es generativa y que nuestro cerebro está programado genéticamente para adquirir cualquier idioma. Inconscientemente se activa nuestro cerebro y esto hace que estemos rodeados de nuestro idioma y del simbolismo que le damos a este. Y gracias a esos estudios que realizó Chomsky, una investigadora llamada Bruna Radelli explicó lo que pasa con la sintaxis de las personas con sordera. Y ella expresaba que si la entrada auditiva no funciona bien, la activación de la sintaxis de cualquier idioma oral no se produce correctamente. La logogenia es un método relativamente nuevo desarrollado en México en la década de los 90 por la doctora Bruna Radelli, y su objetivo es estimular la adquisición del español o de cualquier otra lengua histórica vocal en niños y adolescentes sordos, llevándolos a adquirir la capacidad de comprender lo que leen y de escribir correctamente, tal como lo haría cualquier niño oyente. Para el ser humano, la adquisición del lenguaje es una facultad biológica innata. Una vez activada, el cerebro tiene la capacidad de comprender y asimismo producir nuevo conocimiento. La logogenia es un método que ayuda en este proceso. Sustento teórico. La logogenia es un método que se fundamenta en la teoría de la gramática generativa transformacional de Chomsky, la cual tiene una mirada innatista respecto al lenguaje. Según Chomsky, el lenguaje es una facultad humana con la cual todos nacemos y que nos da la posibilidad de adquirir cualquier lengua en la cual nos encontremos inmersos. La competencia en la lengua, en términos de Chomsky, es el resultado de poseer esa facultad, adicionalmente de la experiencia de inmersión en esa lengua que hablan nuestros padres, nuestros maestros, familiares y amigos, y que esta es activada a través de un input, el cual es la lengua oral. ¿Qué sucede con los niños sordos? Lo que ocurre es que al tener sordera, pues se encuentran limitados, ya sea total o parcialmente, de este input, que es la lengua oral, pero como esta facultad lingüística, que es innata, según Chomsky, no se encuentra ubicada en el oído, sino en el cerebro, los niños, los niños sordos tienen la posibilidad de poder aprender tanto a leer como a escribir, de poder aprender esta lengua. Lo que propone la logogenia es la adquisición de la lengua por parte de los niños sordos a través del código escrito. Este sería el input que utilizaría la logogenia. La lengua que adquieren los sordos expuesta al español escrito es el código escrito. Lo hacen a partir de la logogenia y del contacto permanente con dicho código en su medio natural, así como un niño oyente adquiere el lenguaje en contacto permanente con la lengua oral. Estrategias de intervención. Bueno, la logogenia se implementa en una sesión en la cual el logogenista, que es la persona encargada de ayudar al niño en este proceso, le escribe una oración, unas oraciones al niño de forma de órdenes que el niño debe leer y ejecutar, y que el logogenista pues dispone de pares o parejas mínimos, que son pares de oraciones que se diferencian en un solo elemento o en una sola palabra.
Estos son de diversos tipos, se presentan siempre como manifestación de una posición entre dos elementos. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos un primer ejemplo que es diferenciar entre la palabra borrador y la palabra lápiz. Dame el borrador y dame el lápiz. Así el niño diferencia pues en la acción el borrador del lápiz. Como segundo ejemplo, pues tenemos diferenciar entre conjunción y o. El ejemplo tenemos dame el borrador y el lápiz, y en el segundo ejemplo tenemos dame el borrador o el lápiz. Y también puede diferenciar entre los verbos dame y tira, dame el borrador o tira el borrador. En logogenia, para que el método tenga éxito, debe tenerse el cuidado de asumir todas las diversas formas de oposición, especialmente la oposición sintáctica. Para esto, pues, el logogenista debe estar preparado. Se trabaja con contrastes entre las estructuras gramaticales y las estructuras agramaticales, o sea, oraciones bien escritas y oraciones que no están bien escritas para que el niño pueda diferenciar cuando una oración está bien escrita y cuando no. Entre oraciones ambiguas, que son oraciones que tienen dos o más interpretaciones, como por ejemplo, coge la muñeca y la silla y tírala. En esta oración, tírala se puede referir a la muñeca o también a la silla. Este es el tipo de oraciones llamadas ambiguas y que la labor del logogenista es hacer que el niño pueda interpretarlas correctamente. También se trabaja con el contraste de sentido entre dos oraciones que se diferencian simultáneamente en aspectos sintácticos. Por ejemplo, no sé por qué no hice la tarea. Y también no sé por qué no hice la tarea. A través de estas actividades, el logogenista garantiza que el niño entre en contacto con diversas estructuras y las identifique. Así se logra que el sordo comience a leer textos de diversos tipos y luego, sin el apoyo del logogenista, pueda comprender los textos y producir textos escritos sin más ayuda que la de un diccionario, como lo hace un oyente de su edad. Este método se implementa de manera individual, es decir, el logogenista con un solo niño. Estas intervenciones no son programadas previamente, sino que el logogenista actúa con el niño en cada momento, dependiendo de las respuestas de este y de la hipótesis que el logogenista aprende a formularse acerca de lo que está ocurriendo en el proceso de adquisición de la lengua en ese niño. La evaluación. Tanto para iniciar el trabajo como para hacer seguimiento y determinar si un niño o un adolescente sordo tiene competencia en la lengua, se hace una evaluación. En la logogenia, esta evaluación tiene que ver con los criterios definitorios de la competencia lingüística y estos son: discriminación de gramaticalidad a gramaticalidad, comprensión de oraciones ambiguas, comprensión de la metáfora. Aunque en la actualidad no existe un modelo específico o unas pruebas concretas para evaluar dichos aspectos en el código escrito, sí hay definidos unos criterios a partir de los cuales se puede saber si un sordo discrimina las oraciones gramaticales de las agramaticales y si en sus producciones escritas las oraciones son gramaticales. Siguiente, Gaby. Los requerimientos. En el punto de la sustentación teórica se mencionó que la logogenia parte del principio de la teoría innatista, que dice que el ser humano adquiere la lengua siempre y cuando cuente con dos condiciones: la de poseer la facultad innata para el lenguaje y la de estar inmerso en la lengua. El niño y el adolescente sordo, como todo niño y adolescente, posee una facultad innata para el lenguaje y por eso se garantiza que a partir de la inmersión en la lengua, a través de su contacto con el código escrito mediante la logogenia, logra activar este mecanismo de la adquisición de esta. Hay algunos casos de pérdidas auditivas que se presentan asociadas a una condición de alteración neurológica que afecta el procesamiento lingüístico. Para aplicar la logogenia se requiere por parte del niño o adolescente sordo una condición de sordera a la que no se encuentra asociada una alteración a nivel de procesamiento de la información lingüística. Esto quiere decir que no se encuentra asociada a la sordera una condición de alteración neurológica en el área del lenguaje.
El segundo requerimiento es una condición de madurez suficiente para dar las respuestas que se esperan del niño durante la aplicación del método. Esas respuestas son permanecer atento, sentado, leyendo unas oraciones, observando el modelo del logogenista y ejecutando inicialmente por imitación y luego espontáneamente las órdenes expresadas por las oraciones que va leyendo. Otro requerimiento es la edad a la cual se debe implementar este método. Hasta el momento las aplicaciones exitosas reportadas han sido casos entre los 4 años y medio hasta los 5 años hasta los 17 años. Según el concepto de periodo crítico, hay una época en la vida en la cual los seres humanos están en condiciones óptimas para llevar a cabo cierto tipo de adquisiciones, entre ellas la adquisición de la lengua. Se ha hablado siempre de los primeros 5 años como el periodo crítico para adquirir la lengua materna. Chomsky habla de que existe un punto de ruptura en la capacidad de adquirir el lenguaje que se halla en torno a los 6, 7 u 8 años y que probablemente exista otro punto de ruptura en la pubertad. Es probable que a partir de este postulado la doctora Radelli haya propuesto el trabajo de la logogenia con niños y adolescentes entre 5 y 17 años y no la recomiende para otros que superen dicha edad. Son candidatos a la logogenia niños y adolescentes sordos con pérdidas auditivas de cualquier nivel, que no saben o no saben la lengua de señas, que saben o no saben hablar, que están o no asistiendo a una escuela para sordos, a una escuela regular o a una propuesta bilingüe. Tienen entre 5 y 17 años. No tienen condiciones de alteración de procesamiento del lenguaje asociadas a su pérdida auditiva, es decir, no tienen un trastorno neurológico que afecte la adquisición de la lengua. Entre otros requerimientos encontramos que la logogenia debe darse en una sesión diaria de 30 minutos o una hora, 30 minutos para niños menores de 6 años y una hora para niños mayores de 6 años. Que el trabajo debe darse de manera individual y la logogenia debe seguir los lineamientos y principios del método de la logogenia. Por último tenemos los resultados. Los hallazgos arrojados por la aplicación del método han repercutido en aspectos de tipo emocional, social, escolar de los niños y adolescentes que han pasado por este proceso. Pero esto se ha dado como subproductos adicionales que es lógico que se presenten, porque la logogenia actúa sobre la comunicación que indudablemente determina mucho de estos aspectos. El objetivo de este método es llevar a los niños y adolescentes sordos a leer y escribir como cualquier oyente de su edad y que tengan la competencia lingüística de la lengua a nivel del código escrito, y es lo que hasta la fecha se ha verificado en la mayoría de los casos en los cuales se ha implementado. Muchas gracias.